Cuando era pequeño, este joven montisonense de 25 años soñaba con alcanzar las cumbres más altas. Quizás por eso se marcó el propósito de subir los 216 picos de más de 3.000 metros que hay en el Pirineo, una hazaña que ha logrado con pasión y esfuerzo. Está claro que para realizar cualquier proyecto que se salga de tu zona de confort, has de ir preparado físicamente, mentalmente, tienes que ir bien informado hacia el lugar en el que vas. Y las redes sociales hacen que aquí en Huesca, en Aragón, los 3000, la montaña, parezca mucho más fácil de lo que realmente es, pero es necesaria una formación mínima. Y también tiempo. 4 años es lo que le ha costado coronar las cimas más altas, crestas como la de Salenques, que hizo en tiempo récord, o grandes hitos como el Aneto, el segundo pico más elevado de la península ibérica. Hacer el Aneto siempre es especial. Llegar a la cumbre con la cruz de 3 metros, una estatua de la Virgen del Pilar, para nosotros los aragoneses tiene muchísimo mérito. Pero los que tenemos suerte de poder explorar el resto del Pirineo, sabemos que hay infinidad de picos que te llenan por dentro, igual o incluso más que el Aneto. Este fin de semana, este joven opositor a bombero coronó el último 3000 que le faltaba, el Roviñera. Lo hizo de nuevo con sus amigos alpinistas, con los que comparte su amor por la montaña.